Sean bienvenidos a esta iglesia conventual del Carmen, segunda sede parlamentaria de nuestra historia contemporánea, para la conferencia magistral en torno al bicentenario de la concesión del título de ciudad con la denominación de San Fernando, a cargo del eminentísimo y reverentísimo Fray Carlos Cardenal Amigo Vallejo. Como herederos de aquella villa de la Real Isla de León, nos enorgullecemos de acoger en este mismo espacio de hace 200 años a quienes, tanto entonces como hoy, forman parte de nuestra propia historia y cultura, reafirmando los principios contenidos en las disposiciones que las Cortes adoptaron entre estos muros, para ofrecerle, señor Cardenal, este templo grande en historia y a esta ciudad como parte sustancial del nacimiento del Estado democrático de Derecho. A continuación, toma la palabra don Daniel Jesús Nieto Vázquez, teniente alcalde y delegado de Presidencia y Ciudadanía, que glosará la figura del señor cardenal. Eminentísimo y reverendísimo señor cardenal, señor alcalde, con la venia, compañeros de corporación, reverendo padre prior y comunidad de carmelitas descalzos, autoridades civiles y militares, señor arcipreste de San Fernando y representación del clero diocesano y regular de la ciudad, señoras y señores. Quiero iniciar esta intervención confesando que es un honor para mí presentar a Fray Carlos Amigo Vallejo y hacerlo precisamente en este atril que personalmente me trae muchos y muy buenos recuerdos. Nuestro conferenciante nace en Medina de Río Seco, provincia de Valladolid, el 23 de agosto de 1934. Inicia estudios de medicina en la facultad de la capital de Valladolid porque Fray Carlos quería ser médico como su padre, pero pronto los abandona para ingresar en el noviciado de la Orden Franciscana de Hermanos Menores. Ordenado sacerdote y tras cursar estudios de filosofía en Roma, es destinado a Madrid compaginando estudios de psicología en la Universidad Central con la docencia en centros de educación especial e impartiendo clases de filosofía. En 1970 es nombrado provincial de la provincia franciscana de Santiago y 3 años más tarde, con solo 39 años, es nombrado arzobispo de Tánger. Durante esta etapa, que Monseñor recuerda con gran afecto y cariño, mantiene un estrecho contacto con la comunidad musulmana, ocupándose con preferencia del diálogo interreligioso y el ecumenismo. Recordamos que gracias a sus gestiones se establecieron relaciones diplomáticas entre la Santa Sede y el Reino de Marruecos y en no pocas ocasiones actuó como mediador en la solución de algunos conflictos entonces existentes entre países del Magreb y España. La profesionalidad, humanidad y vocación de Fray Carlos queda explícita por su especial interés en la potenciación y creación de centros para la promoción social de la mujer musulmana, procurando siempre mejorar las relaciones entre las comunidades cristiana, musulmana y judía. El 22 de mayo de 1982 es nombrado arzobispo de Sevilla. En este punto, Fray Carlos, hay que recordar que años antes, mucho antes, un isleño notario, preclaro y predilecto como Marcelo Espínola había ocupado esa misma sede episcopal. Sede archidiócesis hispalense que el 5 de noviembre tuvo el honor de recibir durante la beatificación de la hoy Santa Ángela de la Cruz, la primera visita del Santo Padre. Es miembro del Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española desde 1984, asignándosele la presidencia de la Comisión Episcopal para el 5º centenario de la Evangelización de América, que complementó en esa época como vocal de la Comisión Nacional para el 5º centenario y miembro del Comité de Expertos de la Exposición Universal de 1992. En 1990, su santidad Juan Pablo II le nombra miembro de la Comisión Pontificia para América Latina, siendo renovado en el cargo en 1995 y en el año 2000.
En junio de 1993 recibe por segunda vez al Santo Padre en Sevilla con motivo de la Statio Orbis, ceremonia de clausura del 45 Congreso Eucarístico Internacional, siendo elegido ese mismo año presidente de la Comisión Episcopal de Obispos Superiores Mayores, renovado para el cargo en años sucesivos. Como preparación para el gran jubileo del 2000, convoca a la Iglesia hispalense con un amplio programa de celebraciones en la Catedral de Sevilla, destacando la Asamblea Diocesana de Hermandades y Cofradías como pórtico a la celebración del Congreso Internacional de Hermandades y Religiosidad Popular o el Congreso Diocesano de Caridad y Pobreza. Consigue en septiembre de 1999 inaugurar el nuevo y moderno Seminario Metropolitano en acto solemne presidido por sus majestades los Reyes, y en enero de 2002 su santidad lo nombra miembro del Pontificio Consejo para la Salud y es reelegido presidente de la Comisión Episcopal de la Conferencia Episcopal Española. Un día inolvidable es el 21 de octubre de 2003, en que su santidad, el Papa Juan Pablo II, lo crea cardenal presbítero de la Iglesia Católica, asignándole el título de la Iglesia Romana de Santa María de Montserrat, no la del Viernes Santo sevillano, sino Santa María Montserrat de los Españoles, Basílica Nacional Española en la capital de Italia. Miembro de las Academias de Buenas Letras, Medicina y Bellas Artes de Sevilla y académico de honor de Ciencias Veterinarias de la capital hispalense. Asimismo, posee, entre otras, la medalla en grado de plata de la República de Panamá, entregada por su presidenta, y la Orden al Mérito de los Padres de la Patria Dominicana, con máxima condecoración de la República Dominicana. Doctor honoris causa por la Universidad Tecnológica de Cibao e hijo predilecto de Andalucía. En noviembre de 2009 finaliza su etapa en Sevilla tras cumplir la edad preceptiva como establece el Código de Derecho Canónico, siendo un pontificado el suyo lleno de grandes frutos profesionales y pastorales para toda la archidiócesis. Esta presentación no puede pasar por alto su participación como cardenal en dos cónclaves, el que eligió al Papa emérito Benedicto XVI y el más reciente del pasado mes de marzo, en que se eligió al Papa Francisco, precisamente al Papa del nombre del fundador de los franciscanos. De las Cortes de San Fernando al Papa Francisco es el título de la conferencia de Fray Carlos Amigo Vallejo. Monseñor, en este momento no solo le cedo con el mayor respeto la palabra para que nos ilustre sobre la historia vinculada al parlamentarismo y a las importantes transiciones en la Iglesia, sino le traslado el afecto y el cariño de los isleños y de toda la corporación municipal, y le doy gracias por su ayuda, calidez y constantes muestras de afecto y cariño a esta ciudad y su aliento al Ayuntamiento durante todo el trienio de este bicentenario 2010-2013. Señor Cardenal, bienvenido, muchas gracias, suya es la palabra. Muchas gracias por tan amable presentación. Y pueden estar completamente seguros que no solamente comparto, sino que me honro en que ustedes me consideren como, si no un hijo nacido en San Fernando, sí una persona que ha admirado siempre el espíritu de esta antigua y querida ciudad. Padre Prior, comunidad carmelita, señor arcipreste, señor alcalde y corporación municipal, señor almirante y autoridades militares, señoras, señores, hay que hablar de transiciones y de cambios, pero día de recuerdos es este,
y buena memoria y capítulo importante de la historia en el que se celebran las Cortes Generales y Extraordinarias de la Real Isla de León. En la Iglesia Mayor se celebró la Misa del Espíritu Santo. Con estas palabras comenzaba hace pocos años la homilía en la celebración que conmemoraba el bicentenario de las Cortes Generales y Extraordinarias de la Real Isla de León. Han pasado los años y alguien con no poca ironía, pero con certeza incontrastable, decía: a lo largo del tiempo hemos pasado de la honda, rústico artilugio para tirar piedras y para herir y matar, de la honda hemos pasado a la superbomba, de sofisticada tecnología para destruir y matar. Se cambiaba el instrumento. Permanecía quizá la actitud violenta. Transiciones y cambios son simplemente, pues, conquistas tecnológicas, o cambios y mudanzas sirven para mejorar las actitudes de las personas. Transición y cambios casi permanentes. Pero lo importante no es el cambio ni el tránsito, sino la vigencia. Vigente es lo que permanece, vigente es lo que hace vivir, vigentes son las raíces que continúan dando fruto y vigente es aquello que se proyecta en el horizonte del futuro con esperanza. No es un tiempo que ha pasado, sino son unas actitudes que permanecen y que se mejoran. Y siempre, pues en esa trayectoria, esa peregrinación, siempre con la verdad debajo del brazo y la continuidad y cambios en el camino. Ayer se valoraba la tradición, ayer se valoraba la permanencia, ayer se valoraba la antigüedad. Todavía pues habrá casas y comercios en San Fernando que pongan casa fundada en, y una fecha muy extraña, y la antigüedad de ese comercio era señal de garantía. ¿Qué valores son actualmente los que se aprecian y justifican? Y quizá aquí esté el gran problema de la desaparición de valores. Pero han desaparecido los valores porque no se unieron a las virtudes. La lealtad, gran valor. Hoy precisamente, pues visitando pues la Armada en algunas de sus instituciones, quedé sorprendido de que el patrono fuera San Juan Nepomuceno, porque fue un hombre fiel. Y el marino se tiene que distinguir por su fidelidad. Pues estos valores parece como que han desaparecido, porque desaparecieron las virtudes. La lealtad, sin hombres y mujeres leales, queda poco menos que una ficha de diccionario. La fidelidad, sin hombres y mujeres fieles, queda simplemente en ficha, pues literaria, y así sucesivamente. Pues tenemos que hablar pues de transiciones y cambios, y tenemos un punto de partida. Vamos a hacer como una peregrinación entre las Cortes Generales y Extraordinarias de la Isla de León, 1810, hasta el Papa Francisco en estos momentos. Y siempre desde unas raíces profundas llenas de vida hasta una actualidad, la del Papa
actual, pero una actualidad expectante. No son unas fechas de la elección de un papa, sino pues la vigencia de la acción del Espíritu en la Iglesia, que en cada momento envía el Papa que la Iglesia necesita. Quiero agradecer a don José Quintero González su libro La Constitución de 1812, El difícil camino de la libertad, magnífica y documentada síntesis del entorno, la historia y las consecuencias de las Cortes de la isla. En estas Cortes, pues, el momento y las circunstancias lo requerían. Esta puntualidad de Dios, este sentido de providencia. ¿Y por qué en este momento se celebraban en la Real Isla de León estas Cortes? Bueno, podemos ver, porque en ese momento España necesitaba de unas Cortes y de una ciudad, por las circunstancias históricas en las que se vivía. Y había un objetivo que era casi obsesión. Había que recobrar la libertad. Había que recobrar la libertad. ¿Es que se tenía esa libertad? ¿Era simplemente una defensa ante una agresión exterior? ¿O era simplemente el grito del hombre que quiere ser el mismo y aspira a la libertad? Y la libertad, como todos sabemos, es la gran responsabilidad que Dios nos ha dado. Con todo el escenario de la Ilustración y de todo lo demás. En estas Cortes Generales, como saben, pues el 30% de los diputados eran clérigos que protestaron de la supresión de la Inquisición, pero la estaban deseando, porque esta era una especie de baldón que caía sobre la Iglesia, cuando la Iglesia no era precisamente la que promovía los tribunales. Se inicia esa revolución que podemos decir liberal, con muchos contrastes. Se exigía el juramento: juráis la santa religión católica, apostólica, romana, sin admitir otra alguna en estos reinos. Juramos, a regañadientes, pero juraron, porque si no ponían la mano, a lo mejor se la cortaban, pero juraron. Y fíjense ustedes, después de 200 y pico años, tenemos actualmente sobre el despacho de las autoridades públicas la ley de libertad religiosa, lo cual ciertamente es algo pues que estamos deseando para que todos los ciudadanos españoles, sean de la religión que fueren, puedan tener sus derechos no solamente de convencimiento personal, sino de expresiones públicas de estos sentimientos. Porque el reconocimiento del derecho que tienen los demás es la mejor garantía para poder defender los propios. Juráis, el segundo juramento, juráis conservar en su integridad la nación española. Este es el juramento que se pedía a los diputados de las Cortes de la Isla de León, o el que se puede pedir a los diputados del Parlamento español actual. Hay muchas corrientes, bueno, algunas corrientes secesionistas. Juramos
claudicamos, en fin, que juraron pero sin mucho convencimiento. Podemos decir que en estos primeros años de las Cortes, que terminarían, bueno, en 1212 con la Constitución, aquí fue donde se hizo en San Fernando esa primera gran transición no traumática de la historia, y que abriera ese espacio de libertad que desgraciadamente lo corrompió el liberalismo. Se establecen la separación de poderes, pero con mucha inteligencia. La separación de poderes no suponía que cada poder iba a perder su vigencia, sino que al contrario, sino que cada uno supiera muy bien dónde estaba el campo de su competencia. Y se sientan aquí, en San Fernando, los cimientos de lo que sería la monarquía parlamentaria, diríamos la monarquía de la democracia. Díganme ustedes si no son actuales las actitudes, si no permanecen estas actitudes incluso después de tantos años. Pues decretos innovadores que señalaron el fin del antiguo régimen y conformaron el cuerpo legislativo fundamental de la futura Constitución. Bueno, por unas cosas y otras, como sabemos, estas Cortes se trasladaron de nuevo a la isla de León por poco tiempo antes del regreso a Madrid. La isla de León pasó a llamarse San Fernando. Y la Constitución tuvo, como saben, pues una vida bastante efímera. Pero el coronel Riego gritaba desde las cabezas de San Juan, y un pronunciamiento con esa revolución de 1820 y el trienio laboral. En una palabra, la sociedad española no se conformaba con que se hubieran olvidado las Cortes de San Fernando y de la isla de León y posteriormente en Cádiz. Y una vez más, pues Andalucía iba a ser protagonista, igual que lo fuera de la extensión geográfica con el descubrimiento de América, pues también lo iba a ser en el nacimiento de una época nueva, de lo contemporáneo. Y así después nosotros en esta peregrinación pues nos encontramos con una serie de capítulos: la desintegración del Imperio americano, otra cuestión. Allí estaban los diputados que habían venido de América, que también juraban sobre esa unidad, y mientras juraban con una mano, con la otra estaban maquinando la independencia de sus propios países. Algún político español muy conocido podría decir: ¡qué tropa! Bueno, pero esta tropa hizo cosas muy buenas, aparte de esos juramentos impuestos. La inestabilidad política, el desencuentro entre liberales, republicanos y partidarios del antiguo régimen, la Primera República, la salida de Alfonso XIII, la Segunda República, el 36 y los 40 años posteriores, la creación de las Cortes españolas, la proclamación de Juan Carlos como príncipe, después la restauración de la democracia, don Juan Carlos, rey de España, la legalización de partidos políticos y de sindicatos, nueva Constitución, el euro, la crisis, la prima de riesgo, en fin, que estamos ante un organismo vivo. Y este organismo vivo, que puede ser la patria, la nación, pues naturalmente que ha sufrido y gozado pues con estas transiciones.
de muchas formas distintas. Han cambiado los textos, pero han cambiado las actitudes, porque poco importa que el libro sea nuevo por las técnicas de la impresión y las ideas del libro continúen siendo viejas. Hablamos de la involución y la evolución, términos que me parecen completamente inadecuados. Son términos biológicos, pero que no nos sirven. Y mucho menos si enseguida vamos a entrar en este capítulo cuando nos referimos a la fe y a la Iglesia, porque el misterio de la encarnación del Verbo nunca, nunca, nunca retrocede. A veces se interpone alguna nubecilla y por eso no vemos el avión que sigue ascendiendo. Son términos que no caben. Y tampoco caben estos términos en un organismo social como es la nación, sino que no retrocede. No son términos apropiados, sino que estas actitudes tienen que seguir creciendo. Pues bien, en todo este capítulo, a mediados del siglo pasado, nos encontramos, al hablar del siglo pasado parece que fue, bueno, es que muchos de estos términos que utilizamos, si ustedes pues hablan no sé, del Concilio Vaticano II, que a muchos nos parece que se celebró antes de ayer por la tarde, aunque han pasado 50 años, pero a los ciudadanos y ciudadanas españoles o católicos españoles de menos de 40 años, pues es tan lejano el Concilio Vaticano II como para nosotros el Concilio de Calcedonia. Está lejísimo. Bueno, pues a mediados el Concilio Vaticano II. Y hay una pregunta que ha aparecido ya varias veces en estas últimas semanas. ¿Debe el Papa Francisco convocar un nuevo concilio, el Vaticano III? Son vientos de cambio, pero cambiar por cambiar es simplemente consumismo. Es pues comprarse un aparato nuevo sin haber siquiera leído pues la primera página del manual de utilización del que ya tenemos, el consumismo que nosotros sabemos. Y hay un consumismo no solamente de cosas. Pues primero habrá que conocer, asimilar, digerir y poner en práctica las actitudes eclesiales y líneas pastorales que propusiera el Concilio Vaticano II. El 11 de octubre del 62 daban comienzo las sesiones. Estamos celebrando los 500 años. Fue un acontecimiento cultural, teológico, eclesial, providencial. ¿Mantiene su actualidad? ¿Es vigente? ¿Está vigente? Fue un acontecimiento muy controvertido. Sorprendió la convocatoria. Yo no sé por qué, pues nos sorprendemos en la Iglesia. ¡Qué sorpresa! Un Papa argentino, el actual, no estaba en las listas ni en las quinielas. ¿Quiénes hacían las listas y las quinielas? Si hubieran consultado un poco más al Espíritu Santo, como hicimos humildemente los cardenales, pues no había ninguna sorpresa, porque el Espíritu Santo revoloteaba y hay que estar atentos dónde va ese susurro del Espíritu, dónde aparece. Pues a algunos les disgustó la convocatoria del concilio, otros lo tomaron con mucho interés, otros pensaron que ya era hora y que el concilio, hay que tener presente también algo, como decía San Agustín, cuando el gran filósofo y teólogo y obispo y santo, y le preguntaban, le decían, como se había educado en las grandes academias
de Roma, le preguntaba, bueno, háblanos de la filosofía, háblanos de estas cosas. Y él decía, mira, yo solamente puedo daros el pan con el que yo mismo me alimento, no me pidáis otro. Y a veces se piden a la Iglesia panes que la Iglesia no tiene. Por ejemplo, soluciones técnicas, ni las tenemos, ni es nuestro oficio darlas. Después de 50 años es valorado, poco conocido. Algunos vieron que era ocasión perdida, aquella ocasión se perdió. Los conservadores, progresistas, unos que se quedó corto, otro que se había sobrepasado. Total, que al final parece como si el Concilio Vaticano II hubiera sido secuestrado por unos y por otros. Y el empeño de Benedicto XVI en la conmemoración, ratificado por el Papa Francisco, es precisamente que a ver si dejamos un poco de libertad al concilio. Fíjese usted. Unos se apropian de una manera del concilio y otros de otra. Distintos grupos y todo el mundo recurre y cita al concilio. A ver si dejamos al concilio que sea él mismo. Y por eso ese empeño en recomendarnos el estudio y el conocimiento. ¿Cuáles han sido los resultados del concilio? Pues han sido muchos. Una iglesia pues renovada en muchos puntos, mayor participación de los seglares, pero siempre con fidelidad y actualidad. Vamos a poner nada más un pequeño ejemplo de cómo esta recepción del Concilio Vaticano II y los frutos que ese concilio puede dar. Esta mañana le decía en una rueda de prensa que amablemente pues convocó el señor alcalde, y pues uno de los periodistas me preguntó sobre las cofradías. Bueno, ¿y qué tienen que ver las cofradías con la transición, con las cortes de esto? Queridos amigos, en Sevilla y en San Fernando, hablen de cualquier cosa, al final se acaba hablando de cofradías. Por tanto, no estamos dentro de la dinámica de esto. Bueno, pues las cofradías, después del Concilio Vaticano II, con perdón por la frase, tenían las carnes abiertas. El concilio que muchísimos temores. Se iban a terminar las tradiciones, perderían su esencia y su forma de hacer, su cultura. Bueno, y los temores se fueron disipando, porque las cofradías eran conscientes de que ciertamente había que abandonar antiguas corruptelas. Por ejemplo, el vasallaje, entre comillas, que algunas cofradías en Andalucía tenían que soportar de familias, vamos a decir, pudientes. Y se democratizaron en este aspecto las cofradías en las elecciones de sus juntas de gobierno. Y se dio además a las cofradías una autonomía, se terminaron las gestoras, sino que la cofradía debe tener su propia capacidad de autogobierno. Fíjense ustedes si estos son pasos importantes, importantísimos. Y por eso las hermandades y cofradías han tenido un desarrollo en estos últimos años espléndido, espléndido. Pero sí, se necesitaban caminos nuevos de formación, corresponsabilidad y actualización de las estructuras. No quiero hablar de la presencia de la mujer en las cofradías, porque como saben, este fue un tema que me ocupó parte de mi pontificado en Sevilla. ¿Y qué razones tenía usted para abrir la mano de esa manera y que las mujeres a las cofradías y que puedan ser hermanos mayores y participar en todo esto? Pero debo confesarles a ustedes que fue por una razón sentimental. Y bueno, algo tan importantísimo, usted me dice que fue una cosa sentimental, pues sí. Estábamos en una cofradía, había visitado esa cofradía por la mañana de Semana Santa, y como siempre, pues se termina con una copita y una cosa.
Estábamos ahí, y uno de los que estaban, de la Junta de Gobierno de esa hermandad, pero dice, pues os tengo que dejar porque es que mi niño sale por primera vez en la cofradía de Nazareno este año. Bueno, mi mujer hace un mes que está llorando de emoción. Han venido los abuelos de Soria para ver al niño vestido de Nazareno de esta cofradía. Bueno, qué sé yo de cosas. Y me voy porque ya pues hay que preparar. Y uno que estaba al lado, amigo suyo, le dice, bueno, qué envidia me das. Porque como yo solamente tengo 3 hijas, interiormente me pude decir a mí mismo, como esté en mi mano, este padre con 3 hijas no vuelve a sentir envidia de que sus hijas no salgan en la cofradía. Fue una razón sentimental, porque no había ninguna razón canónica para que se hiciera de otra manera. Hay una zarzuela que dice, el pueblo tiene también su corazoncito. Y el corazoncito a veces te ilumina la inteligencia, o muchas veces, para que puedas tomar estas decisiones. Pues bien, ven ustedes que el Concilio Vaticano II, con estas actitudes, pues creó una mentalidad y hoy nos parece pues tan digno y apreciable todo esto. Y los signos de los tiempos, pues los signos de los tiempos son como las huellas que Dios va dejando en la actualidad. Y hay que estar con la lupa de la sinceridad para saber descubrir en las cosas que acontecen, pues esas huellas del paso de Dios. Y en estas transiciones es muy importante, pues siempre el tener en cuenta, pues estas, diríamos, principios, pues no sé si principios o estas actitudes de las que nosotros venimos hablando. Lo primero es mirar con serenidad el pasado y no tener ningún miedo al futuro. El futuro de la Iglesia, el futuro de las ciudades, de las naciones, hay que mirar con serenidad y saber apropiarse de lo mejor que nos han dejado nuestros antepasados y sin miedo al futuro caminar con esta luz que hemos recibido y otras nuevas que nos han de llegar. Ahora se habla de una nueva evangelización, también una transición. ¿Es que los apóstoles lo hicieron tan mal que hay que comenzar de nuevo? No, simplemente que se necesita una revitalización. A mí me ha gustado mucho además la motivación que se da para recobrar la alegría de la fe. Hay un salmo muy bonito, el Salmo 50, el hombre arrepentido de sus pecados, que dice: Señor, ahora que me he arrepentido y que he confesado mis pecados, devuélveme la alegría de tu salvación. Es el gozo de vivir, de estar en paz, en una palabra. Después de todo esto, el Papa Benedicto XVI renuncia porque, según sus mismas palabras, no puede desempeñar este ministerio de Papa de manera adecuada, que es muy importante, pues se notaba un deterioro. Han visto ustedes las últimas fotografías del Santo Padre, como en poco tiempo parece que se ha abalanzado sobre él. Bien, y entonces las causas de la renuncia del Santo Padre Benedicto XVI no ha sido el pasado. Bueno, pues con estos disgustos, con estas cosas, con tal, ¿verdad? Pues nada, ahí os quedáis y yo me... Entonces es indigno pensar una cosa así. ¿Cómo? ¿Qué le ha dicho? Nada, hombre, me estáis matando a disgustos, pues ahí os quedáis. No, sino que él, con inteligencia y humildad y mucha sabiduría, pues dijo que no podía desempeñar este cargo adecuadamente.
Después, pues, de la renuncia del Papa, fue todo una luz de tragedias que se cernían. Parece poco menos que la Iglesia se derrumbaba en 4 días. Que si los Batili, ¿se han enterado ustedes por las filtraciones de los Batilis de algún secreto de Estado del Vaticano? Con perdón, 4 chuminás. Y más de organización que de otra cosa. Lo que es grave es, pues esto, la falta de fidelidad de algunas personas. Pero el problema grande de la pederastia, se exageraron mucho las cifras, pero aunque solamente hubiera algún caso, ya era suficiente para ser una preocupación muy grande. Y Benedicto XVI había dejado pues las líneas precisamente cómo había que afrontar ese problema. Primero, la justicia tenía que recorrer su camino y aceptar, si había delito, las consecuencias que este delito tiene, porque las víctimas tienen también sus derechos. Después, que estas personas no estuvieran en aquellos espacios donde podrían repetirse las cosas. Después, que la selección de candidatos fuera más cuidada. Y por último, que este tema tendrían que asumirle las conferencias episcopales o las diócesis, porque el problema que puede ser muy grave en Boston lo es muy poco en Seúl, y la Iglesia es universal. Es decir, que dio unas normas muy precisas. El Papa Benedicto XVI hizo gestos que parecen pues casi de protocolo insignificante, y la fotografía de Benedicto XVI sentadito al lado o enfrente de la reina de Inglaterra en la visita al Reino Unido terminó con distanciamientos de siglos. El tema de Ratisbón, aquella confusión con los musulmanes, el Papa se presenta en Turquía y posteriormente en Palestina y en el Líbano, y dice, pues entre hermanos surgen disgustos, pero entre hermanos tenemos que hacer todo lo posible por ayudarnos mutuamente. A los pocos días, la universidad más importante de estudios islámicos dijo que estaba dispuesta a dialogar sin condiciones, por así decirlo, con el Papa. Gestos que parecían insignificantes, porque también pues el Santo Padre Benedicto XVI era de gestos más bien austeros en todo. Él saludaba moviendo los dedos y en casos extraordinarios movía las manos, pero era su forma de ser, pero gestos insignificantes y profundos. Esta es la transición verdadera, que estos gestos están llenos de significación. Y los papas no se repiten, sino que Dios siempre puntual. Pues en cada momento da a la Iglesia el Papa que necesita. Alguien podía pensar, los mayores del lugar, pues recordarán, como recuerdo yo, al Papa Pío XII, extraordinario Papa de la posguerra y bueno, y la guerra y todo lo que supuso. ¿Quién podía pensar después de Pío XII a un Papa como Juan XXIII? Un diplomático, más bien gordito, que no tenía experiencia pastoral, que iba a ser de transición, anda que si hubiera tenido experiencia pastoral, fue el del Concilio Vaticano II. Después viene Pablo VI, que en esto se parecía mucho a Benedicto XVI, y con gestos insignificantes puso al concilio en vías de un camino muy fecundo. Y precisamente para actualizarlo continuamente, pues él recobró una institución antigua que es el Sínodo de los Obispos, para que cada 4 años pues se reúnen, o nos reunimos los obispos y se tratan los temas actuales. Y así está permanentemente actualizado, y los grandes documentos del magisterio contemporáneo son las exhortaciones posinodales, hasta tal punto que posiblemente el documento
de la Iglesia contemporánea más importante pues es la Evangelii Nuntiandi, sobre la evangelización del mundo contemporáneo, que no hay que cambiar ni una coma de la actualidad, de la vigencia que tiene. Pues después de esa renuncia parecía que la Iglesia estaba en ruinas, pero resulta que el Espíritu Santo es el mejor antivirus, o el antivirus más potente ante todos aquellos desafíos. Se elige el nuevo Papa y como parecía que como por encanto se habían olvidado todas aquellas tensiones, todas aquellas cosas que disgustaban tantísimo, y la Iglesia pues nos sentíamos, mucha gente se sentía de nuevo pues feliz de estar en la Iglesia. No es que hubieran apostatado, pero había mucho disgusto. Bueno, ¿y esto qué quiere decir? Pues que la Iglesia está muy viva, muy viva. Durante un mes, en todos los periódicos del mundo, excepto de gran tirada, excepto 2 de China, pues en primera página ha estado siempre noticias de la Iglesia Católica. Pero la Iglesia está muy viva, pero no por aparecer en la primera página de los periódicos, sino porque Cristo vive en ella. Y no debe confundirnos la actualidad y la vida de la Iglesia con las noticias que pueden salir. Actualmente, pues si ponemos aquí los números, por ejemplo, de la acción caritativa y social de la Iglesia, bueno, son espectaculares, espectaculares, en números de dineros y en números de personas. Comedores, guarderías, sanatorios, inmigrantes, qué sé yo, albergues para los sin techos, qué sé yo la de cosas, con muchas personas y mucho dinero que sale del bolsillo de las personas de buena voluntad, porque lo que recibe la Iglesia, no del Estado, sino de ese tanto por ciento de la crucecita que ponen ustedes, los contribuyentes, pero lo que recibe de este dinero público es 1 euro. Y la Iglesia devuelve 4. Según los datos que se han analizado con las técnicas más modernas, al decir de 1 a 4, pues pongan ustedes los millones que sean. Por cada euro que recibe la Iglesia, devuelve 4 en lo cuantificable, porque, por ejemplo, la labor de un párroco en un pueblo, siendo el consuelo de las personas que allí viven, muchas veces en una gran soledad, eso no va a tener cotización, simplemente porque el amor no tiene precio. Pues en esta actualidad, esta transición, la Iglesia vive sin nostalgias del pasado ni miedo al futuro. Ahora, los errores del pasado, ni repetirlos, ni tampoco exagerarlos, porque es que parece que siempre estamos, en cuanto hay cualquier cosa, bueno, ¿y qué me dicen ustedes de la Inquisición? Pero hombre, pero si en las Cortes de la Isla de León ya se suprimió todo aquello en la RECAD. ¿Qué me dice usted de, qué sé yo? En las reuniones que tenemos con los musulmanes, con mucha frecuencia, los más así ilustrados, dice, bueno, es que mientras no resolvamos el tema de las cruzadas, pues sí que tiene mucha actualidad. Actual, vamos, las cruzadas, pero bueno, pueden ser errores. Ni triunfalistas. Primero, la Iglesia no está en retirada, pero es consciente de nuevas responsabilidades. Y por eso, en esos números que decimos nosotros y de entrega de las personas a la acción caritativa y social de la Iglesia, es que no te lo reconocen, es que no te lo agradecen, es que la Iglesia no está preocupada por el aplauso, sino que está preocupada y mucho por ser fiel a Jesucristo. Nuestra credibilidad no está en las alfombras rojas que nos pasen y los pétalos que echen por el camino, sino si somos o no somos fieles al mensaje de Jesucristo. Ni triunfalistas ni orgullosos, pero tampoco masoquistas
y críticos despiadados y siempre con una expresión de víctimas. Es que nos persiguen, es que no nos reconocen, es que no sé qué. Anda ya, hombre. Perdón por esta expresión. Los cristianos, queridos amigos, no tenemos ninguna vocación de víctimas, tenemos vocación de testigos de Jesucristo. Y esto es lo que nos tiene que preocupar, no ser testigos de Jesucristo. Estas actitudes de las transiciones. Pues un nuevo Papa que nos llena de esperanza. Pero atención, ni la Iglesia está tan mal, ni el Papa es el mago Merlín. Bueno, ni el Papa, ni el señor alcalde, ninguno. Sino que... bueno, pues después esta acción de los cardenales no tenían un candidato preconcebido, sino una recta y sincera voluntad de buscar al que Dios quería. Y pues han elegido el nuevo Papa y una serie de gestos ejemplares que nos cautivaron desde el primer momento a todos. Los que le conocíamos de hace años, pues sus gestos la verdad es que tampoco nos han llamado la atención, porque él es así como le hemos conocido. Pero lo más importante es que los gestos pueden tener fecha de caducidad. De repetidos ya nos llaman la atención. Nos llama la atención, pues que el Papa, no sé, pues use zapatos negros. Bueno, dentro de poco ya no te llama la atención nada. Pero lo importante es cuando el gesto se le añade la palabra. Y esto es lo que da las actitudes, y en la Iglesia tenemos una figura que son los sacramentales, que son gestos insignificantes, pero que convierten el corazón. Y esto es lo que está sucediendo con los gestos del Papa Francisco. No solamente que son gestos simpáticos, agradables, sino que están convirtiendo nuestras actitudes. El agua bendita es un sacramental, algo insignificante, pero te indica que vas a iniciar una acción importante de encuentro con Dios, tantos ejemplos como hay o el pan de San Antonio, que se bendice. Pues todo eso tiene una significación distinta. Pues estos gestos del Papa lo que están marcando son unas actitudes. Y unas actitudes, yo lo resumiría en unas palabras muy sencillas, que no las ha dicho el Papa ha dicho el contenido, y las palabras son: si no quieres y respetas a la gente, nunca digas que eres cristiano. Y lo ha hecho con gestos y con palabras, pero esta es la actitud fundamental. Siempre, pues el Santo Padre, pues tenemos mucha esperanza, dice: ¿qué asuntos son los más urgentes? Pues los asuntos urgentes son aquellos que afectan a las personas, no tanto a las estructuras. Hay que cambiar en el Estado Vaticano esto. Bueno, si ya se ha venido cambiando. Pues, días antes, el Benedicto XVI nombraba como presidente del IOR, el Instituto Económico, diríamos, de la Santa Sede, pues a un empresario. ¿Por qué no puede ser? ¿Por qué tiene que presidir una institución un cardenal? Bueno, siempre lo hacemos muy bien, pero ¿por qué no puede ser un seglar? Pues el que más sepa de esto, el que mejor lo pueda hacer. ¿Por qué instituciones que no exigen una jurisdicción de tipo sacerdotal no las puede presidir y gestionar una mujer? Pues igual. Y si una mujer puede ser presidente del gobierno, digo por decir, pues ¿por qué no puede pues presidir pues una de las grandes comisiones sobre la familia, por ejemplo? Repito, excepto en aquellos que exijan una jurisdicción especial. Sí, que no, pero este es lo que necesite la Iglesia,
Hay un principio antiguo que dice apte aptis, dice poner en el sitio la persona que mejor lo puede hacer. Y aquí es donde ha estado también la novedad de la gran transición, es la corresponsabilidad. Aquí cada uno tiene que llevar su responsabilidad. Y por tanto, volviendo a las cofradías, aquí no cabe una junta gestora, sino que la hermandad tenga la capacidad de autodirigirse y autogobernarse, dentro del marco, naturalmente, de las normas aceptadas. El principio de subsidiariedad. Aquello que puede hacer, pues, vamos a reír la cofradía si me evito meterme en otros, aquello que puede hacer un prioste, pues no tiene por qué hacerlo el hermano mayor, hablando en nuestro lenguaje. Bueno, lenguaje, como saben ustedes, que a veces las cofradías no hay quien lo entienda, pero bueno. Ha venido a verme el prioste segundo de la hermandad para decirme que en la bulla del bacalao la chicota será más lenta porque la segunda trabajadera está un poco churría. A ver quién no entiende esto. Pues un sevillano, uno de ustedes, sabe perfectamente que la hermandad de Santa Catalina va a ir un poco más despacio por la calle Segovia. Pero tiene su lenguaje, tiene su estilo. Y entonces estos cambios, pues no son sobre todo de vida. A través de la historia, continuidad y cambio permanente son como una constante en el discurrir de los hombres a lo largo del tiempo. Momentos distintos y generaciones diversas. ¿Qué es lo que cambia y cuál es lo que permanece? ¿Cómo será el hombre, la sociedad del futuro? Queridos amigos, esta es una pregunta muy capciosa. ¿Cómo será el futuro? Sino que la auténtica cuestión es cómo queremos que sea el futuro. ¿Cómo será el futuro de tu hijo? Eso no importa. Lo importante es que, ¿cómo quieres que sea? ¿Quieres que sea una persona responsable? Edúcale en la responsabilidad. ¿Quieres que sea una persona culta? Ayúdale a leer. ¿Quieres que sea una persona leal? Pues edúcale en los principios. Lo importante no es cómo será el futuro y hacer aquí prospectiva y adivinación y macrotendencias y microtendencias, sino cómo queremos que sea el futuro. Y esto sí que responsabiliza, porque ciertamente que el tiempo no se detiene. Esta mañana he estado visitando el observatorio astronómico de la Marina, he quedado, bueno, con un hambre de ir de nuevo allí, la de cosas que he aprendido, aquello está lleno de vida, de actualidad, de futuro, qué sé yo. Reconozco mi ignorancia, que creí que era simplemente un museo de cositas de la Armada, y no, es algo muy vivo y realmente admirable en muchos aspectos, y con futuro. Ni nostalgia del pasado ni temor al futuro, pero sí una responsabilidad con el pretérito, sabiendo guardar las lecciones recibidas, mantener las propias raíces culturales y religiosas y hacer que la historia sea una realidad viva que nos ayude a afrontar mejor el futuro. Aunque no tanto recordar lo que hicimos, sino pensar en lo mucho que nos queda por hacer. Tengamos en cuenta la antigua sentencia, creamos en lo que nos dejaron, mantengamos la fidelidad al presente, esperemos confiadamente el futuro. Hay que pensar ante esta situación, por ejemplo, de crisis, no solamente económica, sino posiblemente política. Hay que pensar en unas nuevas Cortes Generales y extraordinarias de la isla de León. Ante la situación de la Iglesia, ¿es necesario un nuevo concilio? Más bien, habrá que aprender las lecciones de la historia, proseguir en el conocimiento, asimilación y aplicación de lo mejor que esos acontecimientos, las Cortes, el concilio, dejaron como herencia para conseguir, en definitiva, una sociedad mejor, más justa y, desde el punto de vista cristiano, sobre todo, más fiel al mensaje de Jesucristo. Porque, queridos amigos, el tiempo pasa, pero los amores permanecen. Muchas gracias. Quiero hacer una licencia. Queríamos iniciar este ciclo de conferencias, de estas conferencias magistrales, con una persona magistral.
¿Quién puede ser una persona magistral para hablar de la evolución de cualquier institución que no solo ha sido testigo, como es el caso de Monseñor, no ha sido testigo de la evolución de la historia de España y de la evolución de la Iglesia, sino que ha sido protagonista? Protagonista en algo tan importante como su pertenencia a esos dos cónclaves que han elegido los últimos pontífices. Y también protagonista en la evolución de la Iglesia en su pastoral, con esa anécdota que ha contado, que contaba esta mañana también, de cómo se integraron las mujeres en algo tan complicado en aquellos momentos como fueron las hermandades, precisamente en una Semana Santa, en una diócesis como debe ser. Por eso, señor cardenal, lo consiguió con muchísima tranquilidad, y ese es el protagonismo que una persona magistral ha tenido en la historia de la propia Iglesia y de la propia historia de España. Por tanto, señor cardenal, como yo le decía, nos felicitamos a todos por su presencia hoy entre nosotros, en la ciudad de San Fernando y la Iglesia de San Fernando, integrada por su clero diocesano y regular, las comunidades de vida contemplativa y de vida activa, sus hermandades y cofradías, movimientos y asociaciones de todos. Todos celebramos que haya tenido a bien acompañarnos en esta jornada en el año de nuestro bicentenario del título. Una ciudad en la que vio su primera luz su predecesor en la archidiócesis padense, el beato isleño don Marcelo Espínola Ibáñez, y también tierra adoptiva de otra heroica sevillana, pero isleña de corazón, Sor Cristina de Jesús, sacramentada, carmelita descalza, cuyo convento ha visitado esta mañana, cuya causa diocesana de beatificación fue concluida en diciembre de 2008, que esperamos pronto ver concluido el proceso e escrita en el catálogo de los santos. Su disertación nos ha hablado de cambio, de cómo acogerlo, utilizarnos en provecho de la humanidad. Estamos atravesando una de esas épocas convulsas que nos reclaman precisamente un cambio de actitud, de criterio, de valor. Un cambio que curiosamente depende de la utilización ejemplarizante de la historia, acogiendo lo bueno que ella encierra y aprendiendo de los errores cometidos por el hombre. Le agradezco sus palabras, Monseñor, y esperamos poner en práctica las enseñanzas que ella tiene. No quisiera concluir sin mostrarle mi gratitud por su constante apoyo al Ayuntamiento que me honra presidir y al gran proyecto del Bicentenario de San Fernando, contribuyendo, en palabras suyas pronunciadas en una de sus visitas a la ciudad, a recrear lo acontecido hace ahora 200 años en los lugares llenos de la mejor historia, que es la que nos ofrece la documentación y la vida. Usted, Monseñor, hoy hace historia en la vida de la provincia y en la vida de San Fernando. Estimado señor cardenal, querido Fray, muchas gracias por su visita, muchas gracias por su apoyo y muchas gracias por su cariño a la ciudad de San Fernando. Muchísimas gracias a todos por su asistencia.